técnico del Parque Natural de las Fragas del Eume. Y nos va a explicar en qué consiste todo este tipo de gestión que se hace con los parques y las problemáticas que tienen actualmente. Bueno, ya veis ahí, gestión de parques naturales, y espero que disfrutéis de la charla. ¿Vale? Cuando quieras. Gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Los parques naturales, hoy en día, digamos que están como de moda, ¿no? Cada vez su gestión se complica más porque la sociedad también nos vamos volviendo más exigentes, ¿no? Yo, para presentaros un poquito cuál es la gestión, lo primero que pensé es presentaros un poquito qué es lo que tenemos que gestionar, ¿no? Hablamos un poquito primero del parque y vemos cuáles son esos elementos que entran a formar parte de esta gestión, de este juego, y una vez analizados un poquito los elementos empezamos a pensar cómo gestionamos todo esto. Lo primero es presentar el espacio. ¿De qué espacio estamos hablando? Os traje este plano, es un plano que no se ve no es muy claro, pero quería hacer hincapié en una... Mirad, Fragas tiene dos partes muy diferenciadas y eso influirá después cuando hablemos de la gestión. Podemos hacer una línea así, sería esto que veis que está como más oscuro, todo esto es el río Eume. Esto que está como más oscuro es porque tiene unas pendientes muy fuertes. Ahí la mayor parte del territorio está en pendientes mayores a un 30%. Y el río está prácticamente a nivel de mar. Hasta aquí, esto es el esteiro del Eume, hasta aquí sube la marea. Dentro de los límites del parque tenemos subida y bajada de marea, y está a nivel de mar. Esta otra parte es la parte que coge ya los concellos de Monfero, As Pontes y Capela, y está a una altura media de entre los 300 y los 700 metros. Eso va a cambiar muchas cosas. Vamos a ver que aquí hay elementos completamente diferentes a los que hay aquí. Bueno, hablar un poco de esto, de la caracterización del paisaje, de su evolución histórica. Definimos un poco los elementos que entran a formar parte de ese paisaje y hablaremos de su distribución espacial. Todo esto muy rápido porque esto se trata de la gestión. Bueno, el paisaje del Eume se caracteriza por, visteis que es alargado, son 9.125 hectáreas, es un parque de tamaño medio, y se caracteriza porque se conforma siguiendo el eje del río Eume. El río Eume nace en la Serra do Xistral, en la provincia de Lugo, tiene casi 100 kilómetros, y yo os digo que es un río invertido, ¿no? Porque los ríos normalmente en su etapa de montaña pues pasan por cañones, tienen un curso rápido, y en la desembocadura se va volviendo junto, se suele denominar un curso más léntico, ¿no? En este caso es como al revés. El Eume nace en una sierra de cumbres redondeadas, muy suaves, xistral, con una altísima humedad, pero a medida que va bajando, cuando entra a la provincia de La Coruña, de repente parece que se transforma en un río como más salvaje, ¿no? Empieza a meterse, va formando un cañón a lo largo de los siglos, a lo largo de muchos millones de años, y forma un cañón y hace como un caudal. El caudal se transforma como si, en lo que tenemos en la cabeza como un caudal de alta montaña, con fuertes desniveles entre lo que es el curso del río y los terrenos adyacentes, formando unos fuertes pendientes, un cañón, y eso va a influir en la temperatura y la humedad que se genera en el curso, ¿no? Esa diferencia altitudinal de la que hablaba, en pocos kilómetros pasamos de las cumbres prácticamente más altas de la provincia de La Coruña al nivel del mar. Tiene una característica que lo diferencia de lo que normalmente tenemos como espacio natural, que pensamos, por ejemplo, en Pirineos, en picos, en grandes espacios que conocemos, ¿no? Suelen estar lejos de poblaciones. Nosotros tenemos una alta densidad de población dentro del parque y una alta densidad de población muy cerquita del parque, que eso va a condicionar por completo todo el tema de la gestión.
tenemos muchas aldeitas diseminadas, mucha gente haciendo cosas alrededor, que eso es muy importante, y tenemos también una agricultura y una ganadería muy activas. No es un espacio muerto, no formamos parte de esa España vaciada de la que se habla. Nosotros tenemos un territorio muy dinámico, después hablaremos un poquito más por qué. Siempre que hablo de espacios naturales, hago una pequeña matización, y es que, no sé si todo el mundo está de acuerdo conmigo o no, en Europa no hay espacios naturales, en Europa hay espacios antrópicos, espacios transformados. Las Fragas del Eume es un ejemplo clarísimo. En las Fragas del Eume todo el territorio que conocemos actualmente, todo el paisaje que podemos ver ahora mismo, está influido por lo que el hombre hizo en él a lo largo de los siglos. No hay nada que sea natural. Pequeños puntitos que después vais a ver, digamos que se conservan, que no tuvieron una transformación, pero son pequeños puntitos prácticamente inaccesibles y con unas condiciones orográficas y geográficas muy concretas, ¿no? Pero todo es antrópico, ¿eh? Hubo dos momentos de cambio de paisaje en esta zona muy importantes, ¿no? Desde el Neolítico hasta los siglos prácticamente XVI, XV y XVI, no pasó mucha cosa. No nace el Neolítico, nace la agricultura y tal. En estos siglos, ¿qué es lo que pasa? Nace, por así decirlo, aparece de forma generalizada la propiedad privada y se genera el sistema de aldeas que conocemos ahora mismo. Entonces empieza a haber un cambio drástico, radical en el paisaje. El paisaje se transforma cada vez más y a mayor velocidad. La mayor transformación es en la que se produce en la segunda mitad del siglo XX, los años 60, 70 del siglo pasado, en donde ahí empiezan una serie de cambios, pero muy rápidos. Desde el siglo XVI prácticamente a mediados del siglo XX se iban produciendo pequeños cambios, pero el paisaje casi digamos que se conservaba más o menos igual. En cuanto a ¿qué importancia tiene esto? Pues las especies, o sea, el marco de distribución, la distribución espacial de prados, matorrales, bosques, no cambia mucho en muchos siglos. Va cambiando lentamente por la transformación del trabajo, del impacto humano en ese territorio, pero este cambio es muy lento. Entonces eso da lugar a una adaptación, a una capacidad de adaptación de la fauna, de la flora, a estos cambios. Por eso os decía que es un espacio antrópico, es un espacio que lo que hay ahora mismo está ahí porque hubo un manejo determinado y un manejo lento que permitía que estos cambios fueran adaptando ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas fueran capaces de ir teniendo una pequeña adaptación. A partir de la segunda mitad del siglo XX esto se hace radical, o sea, esto se acelera. Veis que estamos hablando de siglos y ahora de repente hablamos de unos pocos años. Y estos pocos años cambia el sistema de aldeas, o sea, el sistema del trabajo de la agricultura tradicional en las aldeas, y pasamos a la agricultura intensiva, ¿no? a una mucha mayor agresión en el entorno y muy rápido. Es lo que os hablo, es lo que os digo a continuación, abandono el uso tradicional y una palabreja en la eucaliptación, que veremos que fue el mayor cambio de paisaje, un cambio más muy drástico y muy radical. Bueno, los elementos de los que tenemos que manejar a la hora de gestionar todo esto son las fragas, el matorral, que veremos que ahora mismo es uno de los elementos críticos, los campos de cultivo, que es otro de los elementos críticos, el río Eume, por supuesto, y las poblaciones que tenemos alrededor. ¿Por qué introduzco poblaciones? Ahora mismo uno de los elementos más críticos a conservar en el Eume, y yo sé por qué, es la población que vive alrededor. Es gente haciendo cosas, que es muy importante que sigan haciendo determinadas cosas. Os decía que, bueno, esto es un poco más de lo mismo. También hay un método, grandes poblaciones. Fragas tiene Coruña y Ferrol al lado, ¿no? Aparte de pensar que es un parque que está en la línea de costa de Galicia, en donde mayor densidad de población tenemos. Pero además de tener una alta densidad de población alrededor, tenemos dos grandes núcleos
de población lo que nos convierte. A veces casi pensamos si somos ya casi un parque periurbano. Determinadas zonas del parque natural están convirtiéndose en un parque periurbano, en donde la gente va a hacer muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con ir a hacer una visita a un espacio natural, ¿no? A ver flora, a ver fauna, a darte un paseo, a lo que podéis imaginaros que sería una visita a un espacio. Bueno, esto voy a pasarlo muy rápido porque, bueno, son características físicas. El EUME, ¿no? Es lo que os decía, es el eje principal. El EUME tiene un condicionante enorme, bueno, tiene dos condicionantes, hay dos presas, el embalse de Ribeira, por encima de las Pontes de García Rodríguez, que no está dentro del parque, y después dentro del parque, esa masa de agua tan grande que veis en el plano, que es el embalse del EUME, ¿no? El embalse del EUME está a 13 kilómetros de la desembocadura, y esto condiciona por completo la vida del río. Si este embalse estuviera a 200 kilómetros de la desembocadura, al río ese impacto le daba tiempo a corregirlo, ¿no? Las características físicas del agua, temperatura, oxigenación y demás, se podrían corregir a lo largo de los kilómetros, dándole el sol, la sombra, pero en este caso el agua sale, el 90% del agua que vais a ver de la presa para abajo es agua que se captó a 60 metros de profundidad, tuvo un recorrido de 3 kilómetros por unas tuberías, pasó por unas turbinas de una central eléctrica y fue a dar otra vez al río. ¿Cuál es el mayor condicionante de todo esto? La temperatura. Si cogemos agua a 60 metros de profundidad, va a estar prácticamente todo el año a la misma temperatura. Entonces, el ciclo biológico de los insectos, que viven en ese cauce de agua, se va a ver condicionado por esto. Es que los insectos son muy sensibles a los cambios de temperatura. Su ciclo biológico depende prácticamente de cambios de temperatura y humedad, y en este caso no se produce. Son aguas muy limpias, la presa hace de filtro, pero a su vez, como os decía, muy pobres. Y después tenemos el mar, como tenemos una zona en la que ya tenemos, nos sube la marea, se mezcla el mar con el EUME, tenemos una cierta riqueza en la que, porque hay determinados animales, determinados peces del río que se van al mar, y esos sí que triunfan, ¿no? Esos que se van al mar y vuelven, esos sí tenemos una población medianamente conservada. Tenemos un pequeño problema de capturas fuera del río, ¿no? En el río hoy en día prácticamente lo que es el furtivismo dentro del espacio natural está erradicado, ¿no? Pero fuera, en el mar, sí que todavía hay más problemas que en tierra. Bueno, de caracterización botánica voy a pasar también muy rápido. Fragas, me imagino que todos sabéis que es un bosque diverso, ¿no? Si no fuera diverso se llamaría carballeira, biduiral, cualquier tendría un nombre específico. Una fraga es un bosque en el que no hay ninguna especie dominante, es un mosaico de especies, ¿eh? ¿Y por qué estas fragas en este sitio? Pues las fragas del EUME, casi todos vosotros sabéis que los bosques van evolucionando a lo que se llama el estado climático, ¿no? Hacia el clímax, ¿no? Las fragas del EUME son unos bosques que están en transformación. Hace no mucho, como os decía, desde principios del siglo pasado hasta mediados del siglo pasado, eso estaba lleno de gente y esa gente hacía un montón de cosas. Hay un elemento etnográfico que algunos que fuisteis a Fragas lo conoceréis, que se llama las curripas, que son unos círculos de piedra de 1,20, 1,40 de altura, con unas puertitas de madera, y que eso servía para almacenar castañas. Está todo lleno, Fragas, todo lo que es ahora mismo la parte de bosque de Fraga, del parque, está salpicado de estos elementos, ¿no? Y estos elementos son muy importantes en cuanto que están directamente relacionados con el castaño. Y lo que nos están diciendo es que en donde ahora mismo estamos viendo la Fraga, pues un conjunto de roble, pradairo, abedul, fresno, había castaños. Todo, o sea, nos está diciendo que la superficie de castaños, seguramente desde el siglo XVI, XVII, hasta mediados del siglo pasado, era enorme. Entonces, el abandono de esa superficie, de ese cultivo del castaño, por las circunstancias de las que podemos hablar más tarde, da lugar al bosque que conocemos actualmente.
Ese abandono del cultivo de castaño, igual que había también una explotación importante de carbón y había también una curtiduría en Ponte muy importante que hacía que hubiera una explotación, una gran explotación de lo que eran las cortezas del roble para para conseguir los taninos para esta curtiduría, ¿no? Pero bueno, sobre todo, pensar que es la transformación de un enorme souto a una fraga. Lo que esconde en su interior lo pongo ahí porque os hacía antes una diferencia de espacios, ¿no? Hay una zona alta del parque y una zona más baja, ¿no? Los elementos, digamos, más críticos de conservación, por ser más diferentes a lo que tenemos en otros espacios de nuestro territorio, están en esa zona baja, ¿no? De la presa del Eume para abajo. ¿Por qué? Pues porque es un bosque que está prácticamente a nivel de mar, a la altura del nivel del mar, y tiene unas condiciones de temperatura y humedad muy concretas. Tiene una altísima humedad y una temperatura prácticamente constante a lo largo del año. Es un territorio libre de heladas prácticamente, y eso consiguió que una serie de elementos presentes en nuestra flora y fauna de hace muchos años, muchos millones de años, se conserven todavía en ese espacio, no hayan sido capaces de sobrevivir a las distintas glaciaciones, todos estos cambios de clima que fue habiendo a lo largo de los siglos, ¿no? Estoy hablando sobre todo de lechos y del petofauna, ¿no? Que aquí Pedro conoce perfectamente. Hay una serie de lechos relictios, hay una serie de lechos que están presentes muy puntualmente en otras zonas de la península, pero que tienen una amplia presencia en fragas, y que para encontrarlos tendríamos que irnos a las zonas macaronésicas, ¿no? Las Islas de Azores, Madeira, Canarias, y eso es la mayor joya del parque. O sea, todo es importante, pero eso sí que es lo que a lo mejor tenemos que prestarle un poquito más de atención, ¿no? Bueno, los bosques, ya no voy a decir nada, pues son bosques, esto que veis en la foto son las paredes del Eume. Los bosques más habituales son los de Carballo, los de Cerquiño, Viveiro, Astilleiro, el Paradairo, pero el Paradairo nunca forma bosques, sotobosques, no voy a decir ya nada más, ¿sí? Y los matorrales sí que quería hablar un poquito más de ellos, porque los matorrales son ahora mismo unos grandes perdedores en la conservación, ¿no? A nivel de opinión pública, siempre que se habla de a ver, ¿qué podemos hacer por el planeta Tierra, ¿no? Y cómo podemos mejorar y tal, y qué puedo aportar, ¿no? Siempre hablamos de plantación de árboles, de generación de bosques, ¿no? Fragas del Eume, en el nombre del parque ya viene implícito que ya tenemos árboles, ¿no? Hay fragas, ¿no? Que hay que conservarlas. Pero las fragas no están en este territorio, en este momento, no están en peligro. Estuvieron muy en peligro por el problema de la eucaliptación, hablaremos de ello, pero este problema ya desapareció, ¿no? No del todo, pero sí en zonas de bosque. ¿En dónde? ¿Qué es lo que está en peligro ahora mismo en fragas? Y seguramente podría decir que en toda Europa. Los matorrales y los campos de cultivo. ¿Por qué es importante conservar estas dos cosas? Porque os decía que las transformaciones que hicimos sobre el territorio a lo largo de todos millones de años, el hombre hizo que esa transformación lenta generara unos ecosistemas muy determinados. Hay flora y fauna que depende exclusivamente del manejo que demos al territorio. No todos los animales les gusta vivir en el bosque, no todas las plantas son capaces de desarrollarse debajo de arbolado, y el mosaico, cuanto más diverso sea el espacio, mayor cantidad de elementos diversos podemos encontrar. Los matorrales, ¿por qué están perdiendo se están perdiendo superficie? Por el problema de la eucaliptación. En fragas es exclusivamente por eso, porque toda aquella superficie de matorral no da un duro, hablaremos después de la propiedad, no da dinero, y puedo transformarlo en un eucalipto al que sí le puedo sacar dinero. Los campos de cultivo, ¿por qué están desapareciendo? Pues por lo mismo, porque la gente se va, abandona el campo, y si tengo un campo de cultivo que encima tiene una muy buena calidad de tierra, pues puedo también ocuparlo con eucaliptos, y tengo una gestión súper fácil, que ya hablaremos por qué, ¿no? Bueno, esto es lo que se hablaba, ¿no? Estos son tres ejemplos de tres helechos, de estos que son muy importantes su conservación, en cuanto a que su distribución espacial
es muy pequeñita, en la península. La pulsita, que es un helecho arbóreo, es un helecho que tiene unas frondas enormes. Si alguna vez veis un pequeño rodal de pulsitas, tenemos dos rodales muy grandes, uno de unos 600 pies, 600, 700, y otro de más de 1200, ¿no? Si os metéis allí, os daría la sensación de estar pues en el Jurásico, ¿no? De estar rodeados de dinosaurios y demás. La vanguardia, que también es algo parecido, es muy grande, este se extiende un poquito más. El otro día me hizo mucha ilusión, fui por la zona de Cedeira, y por la carretera de la costa se ve mucha vanguardia, ¿no? En los eucaliptales. Es un helecho que, bueno, que tiene el problema ese de la gestión forestal, que puede estar bueno, rompiendo poblaciones, pero tiene una distribución un poquito más amplia. Pero es un helecho muy vistoso. Y después este otro, que es el que veis en la foto, es un helecho pequeñito en el Minophyllum. Es un helecho muy pequeñito, es un helecho muy difícil de distinguir en cuanto se confunde con musgo, pero es muy interesante. Bueno, la localización tiene un montón de factores, ¿no? El primer factor que nos empezó a llevar a todo lo que hoy en día el paisaje que conocemos fueron unas grandes expropiaciones de uso, que no de propiedad en sí, sino de uso, que hizo Franco en los años 60, ¿no? Por unas cuestiones de materias primas, ¿no? Estaba obsesionado con el tema de conseguir madera como materia prima y el abandono de un montón de espacios, lo que se conoce sobre todo en la zona norte. Como la España vaciada viene de aquí, viene de una obsesión tremenda por hacer repoblaciones de pinos, de coníferas, sobre todo pino pinaster, posteriormente el pino radiata y anteriormente el Pinus silvestris. El abandono de aldeas y lugares, la introducción del eucalipto, pensar que el eucalipto es un árbol que da mucho dinero y que además no tiene gestión. No sé si sabéis que el eucalipto tiene un turno de corta entre 12 y 16 años, no necesita podas, no necesita clareos, lo único que hace falta es plantarlo, hacerle un par de desbroces, los 4 o 6 primeros años, y después no vuelves por ahí hasta 12 años más tarde, 16 años más tarde, cortas y recoges. Si aún encima brota de cepa, no hace falta que siquiera que vayas a tener que hacer una segunda inversión en una repoblación, ¿no? Entonces esto es una gestión buenísima para toda aquella gente que no tiene cultura forestal. En Galicia no tenemos cultura forestal. Pero es que encima, pensar que el 90% de los propietarios de fragas no viven en las fragas. Ahora mismo el mayor problema que tenemos en el campo, en la gestión del espacio rural, es que la mayor parte de los propietarios no viven en ese espacio. Son personas que se dedican a otras cosas. O trabajan en un taller mecánico en Ferrol, o son abogados en La Coruña, o camareros en Barcelona, ¿no? Mil cosas, mil causísticas, ¿no? Pero no están allí. Y el eucalipto, siempre hago la misma coña, ¿no? Es decir, es tan fácil como decir, yo vivo en Barcelona, heredo los terrenos de mi padre, de mis abuelos, yo no sé cuáles son, pero Pepe el del tractor sí los conoce, porque conocía a mi abuelo, le trabajaba en las tierras y sabía perfectamente cuáles. Entonces tú coges el teléfono, llamas a Pepe el del tractor y le dices, mira, ¿qué hago con esto? No te preocupes, que ya te pongo yo los eucaliptos y ya te lo gestiona. Es una gestión súper fácil, no tiene mayor cuestión. En fragas, en concreto, nos habíamos librado de la presión del eucalipto porque la especie de eucalipto en la parte alta del parque, no la baja, en la parte alta del parque nos habíamos librado de esta presión del eucalipto porque el eucalipto que se cultivaba hasta hace muy poquitos años era el Eucalyptus globulus. El Eucalyptus globulus es una especie que tenía una ventaja ecológica tremenda, y es que no aguanta temperaturas inferiores a 5 grados bajo cero. Entonces su límite de cultivo estaba más o menos en los 300, 400 metros. Todo el terreno, alturas superiores, se libraba de este cultivo porque, aunque en algunos puntos pudiera sobrevivir, no era rentable, no crecía de forma que pudiera tener un rendimiento económico interesante. El Eucalyptus globulus tuvo una enfermedad y una plaga, la Mycosphaera, que es un hongo, y el Gonyterus scutellus. Al tener tal amplia superficie de eucaliptos en Galicia, claramente empezaron a llegar las enfermedades y plagas asociadas a él. Esta plaga y esta enfermedad lo que hizo fue que bajara el rendimiento económico de los eucaliptos.
En muchos casos no los mata, pero sí rebaja mucho su crecimiento anual. Pensar que, en términos forestales, un eucalipto puede llegar a crecer 30 y pico metros cúbicos hectárea y año. ¿Sabéis cuánto crece un roble? 2 metros cúbicos hectárea y año, en el mejor de los casos. El rendimiento económico es claramente, o sea, no hay comparación, ¿no? Entonces, esta plaga hizo que esto empezara a ser un problema, ¿no? ¿Y qué se hizo? Pues nos fuimos otra vez al continente australiano a buscar un eucalipto que nos sirviera en vez de este, ¿no? Que pudiéramos sustituir. Encontramos uno que se llama Eucalyptus nitens. ¿Y cuál es el problema de este eucalipto? Que este aguanta temperaturas inferiores a 15 grados, aguanta hasta temperaturas de hasta 15 grados bajo cero. Por lo tanto, ya no tiene límite de cultivo. Todas aquellas superficies, tanto del Parque de Fragas como de Galicia en general, que se había librado del cultivo del Eucalyptus globulus, el Eucalyptus nitens sí puede cultivarse, es tan rentable como el globulus, y por supuesto se empezó a cultivar. Esto pasó hace 15 años, más o menos, entre 20 y 15 años. Los cambios ahora son rapidísimos. Estábamos hablando antes de siglos, ahora veis que estamos hablando de muy pocos años, muy poquitos. Os invito a que cuando salgáis aquí el día este puente, que vayáis en coche a cualquier sitio, que os fijéis que Galicia está completamente llena de árboles, completamente. La superficie arbolada en Galicia es superior al 70%. Pero es que no, o sea, hay que diferenciar entre un árbol y un bosque, ¿no? Entre una superficie poblada de árboles y lo que es un bosque. Un bosque, yo siempre insisto, que la característica fundamental de un bosque es la permanencia en el tiempo, ¿no? El tiempo es quizás, de todo esto que estamos hablando, el factor más importante. ¿Por qué es el factor más importante? Un bosque, la característica de permanencia en el tiempo que genera la palabra bosque, el concepto bosque, implica que una serie de animales, una serie de plantas, una serie de líquenes, una serie de insectos, una serie de setas, de hongos, se puedan instalar en él, puedan desarrollar y puedan hacer ecosistemas propios adaptados a una geografía y a un clima. ¿Qué pasa con los cultivos forestales? Los cultivos forestales no permanecen en el tiempo. Estamos hablando de que un eucaliptal tiene un turno de corta de 12 a 16 años. Un pinar de pino radiata tiene un turno de corta de 25 a 35 años. Uno de pino pinaster tiene un turno de corta de 40 a 60 años. Esto es nada. Son cambios muy rápidos, muy rápidos. No da tiempo a nada. Absolutamente a nada. Estamos transformando el paisaje a toda velocidad. Un cultivo de eucalipto se parece más a un cultivo agrícola que a lo que podáis pensar como bosque. Se parece más a un maizal o un patatal que a una carballera. Es bastante más. Bueno, la fauna también, simplemente una pincelada. Hay una fauna, hay un incremento de fauna. Veis ahora mismo en todos los sitios está saliendo el problema de los jabalíes, el problema del lobo, que si los ciervos, tal. Se está incrementando toda aquella fauna que vive bajo superficie arbolada, o en zonas arbustivas debajo de arbolado. ¿Cuál es la fauna que está perdiendo? Pues aquella fauna que estaba ligada a esos trabajos del hombre, por poneros la perdiz, la liebre, el conejo. Esos están desapareciendo. Pájaros a montones, que vivían de un mosaico diverso de paisaje, que no pueden vivir en un bosque, no pueden estar rodeados constantemente de árboles. Especies de interés de herpetofauna, ya os lo había dicho, Fragas tenemos una riqueza impresionante, tenemos unas buenas poblaciones de murciélagos, y después hay, lo que pongo ahí, especies emblemáticas, ¿no? Especies que todos vamos buscando un poquito, ¿no? El búho real, nutria, gato montés. Bueno, la división histórico-cultural está ligada, esta es la curripa, esta foto que veis ahí es una curripa de las que os hablaba, un almacén de castañas. Tenemos una serie de elementos del paisaje perdido que pongo ahí, ¿no? Como curripas, molinos, muros, todos los muros que servían de cierres y tal, los caminos, ¿no? Que interconectaban tanto zonas de cultivo como distintas aldeas. Tenemos el monasterio de Cabeiro, que bueno, no voy a hablar de él, del siglo XI, el monasterio de Monfero, estos grandes monasterios enormes, y
esto quizás es más importante, ahora mismo se está dando un proceso de abandono a la economía tradicional a toda velocidad, una aparición de las explotaciones intensivas, el turismo, que es algo completamente nuevo. Cuando Fragas se nombró parque en 1997, no se pensó en la gestión que hay que hacer ahora mismo, la presión turística que se puede llegar a ejercer sobre un territorio como la que tenemos ahora, ¿no? Se va despoblando, se sigue despoblando, los núcleos de Ferrol y Coruña siguen atrayendo a la población, y no solamente Ferrol y Coruña, sino, bueno, pensar que el medio rural en general se está despoblando por falta de comunicaciones sobre todo, ¿no? Nosotros estamos en un sitio en donde tú en Monfero puedes vivir y puedes ir a trabajar a Ferrol y a Coruña, pero con las carreteras que tienes en Monfero es una pesadilla ir a Coruña o a Ferrol a trabajar todos los días. Podía ser, pero no es. Tenemos los mismos problemas que todo el medio rural con las comunicaciones, con internet, con los teléfonos móviles, y eso es lo que hace que esto se vaya despoblando. Y una presión enorme y continua con las explotaciones forestales. Bueno, ahora sí que vamos a empezar a hablar de la gestión del espacio. Bueno, sobre el territorio de Fragas tenemos toda la legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia y del Estado español, pero un espacio al que nombramos de alguna forma, o parque natural o parque nacional, o lo que queramos nombrar, tiene una legislación propia. Esta figura de protección se crea precisamente para darle una protección particularizada, por así decirlo, ¿no? Una legislación. Esto se define en esta palabreja, en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y en el PRUG. Además de ello, nombrar un espacio parque natural o parque nacional conlleva también dotarlo de personal que gestione este espacio y de unos medios para gestionarlo. Empezaremos por el primero, el POR. Este es un documento, es el primer documento y es previo al nombramiento del parque. Es el que justifica, en el que justificamos el por qué este espacio tiene la importancia que tiene y queremos darle esta figura de protección. En ello se hace pues, una concreción de objetivos. Vale, este espacio tiene esto y queremos conseguir esto, pues conservar estas especies o este territorio que tenga estas características. Y para empezar, lo primero que tenemos que hacer es la definición de límites. Delimitar el parque, hasta donde queremos que llegue. Esto es muy complicado, parece una tontería, pero es muy complicado. Tiene un montón de aspectos socioeconómicos, políticos tremendos. ¿Qué territorios metemos y qué dejamos fuera? Pensar que Fragas, al igual que muchos otros parques de Galicia, fue un parque con un fuerte rechazo social. Eso es quizás el mayor problema que arrastramos todavía hoy. Todavía hoy seguimos, 25 años después, seguimos teniendo un fuertísimo rechazo social. Fragas fue un parque en el que tuvo que intervenir la Policía Nacional y la Guardia Civil con pelotazos de goma, manifestaciones, y eso es un hándicap tremendo. Eso, gestionar un espacio en el que la gente se siente excluida, ya veréis todos los problemas que conlleva. Bueno, pues los límites es esta primera parte, ¿no? Definir hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos presionar, ¿no? a todo el entorno que nos rodea. Después hacer una zonificación. Dentro de ese plano grande, de esas 9.000 hectáreas que visteis antes, no todos los territorios son iguales. No es lo mismo la gestión que vamos a hacer sobre un espacio que ya tiene eucaliptos o que tiene una granja de explotación intensiva de ganadería que sobre un espacio de fraga o sobre un espacio de matorral. Entonces tenemos que zonificar, tenemos que definir qué diferentes espacios tenemos y qué queremos hacer en cada uno de ellos. Y ponerle un marco legislativo a todo ello. Bueno, el POR fue hecho hace 25 años. La idea de conservación de los espacios naturales hace 25 años no tiene nada que ver con la idea que tengamos nosotros y menos vosotros, que
que yo. Esto es algo que va evolucionando, o sea, cambia muchísimo. La sociedad ahora cada vez los cambios son más rápidos, no solamente a nivel económico e industrial, sino también a nivel social y a nivel cultural. Estas personas que hicieron este PORM tenían una idea de conservación que no tiene absolutamente nada que ver con la nuestra. Entonces hay una serie de elementos de este PORM que se tienen que corregir en el segundo documento, que es el PRUG. Me olvidé deciros antes que el PORM es previo y el PRUG, el Plan de Uso y Gestión, Plan Rector de Uso y Gestión, tiene que ser, obligatoriamente tendría que estar hecho al segundo año del nombramiento del parque. Llevamos 25 años de parque y no tenemos PRUG. El PRUG sería eso, obligatorio tenerlo el segundo año a nivel legislativo, y el PRUG lo que hace es corregir y matizar todos estos primeros elementos que se hicieron en este documentito. El POR es un documento de unas pocas páginas y el PRUG es un tocho. El PRUG es un documento en el que ya cada metro cuadrado del territorio dejamos muy claro cuál es su definición y cuál es su perspectiva y cuál es su futuro. Claro, como es un documento tan complicado y que hay que consensuar, después hablaremos de él, todavía no está hecho. Estamos en ello. Bueno, en el POR ahora mismo vemos que hay una serie de deficiencias que en el PRUG que estamos desarrollando, que esperemos que el año que viene salga ya de una puñetera vez, pues hay unos elementos que tenemos que corregir. Por ejemplo, los límites. Hace 25 años la capacidad de cartografía de un espacio, de gestión de este espacio, de plasmar un espacio en un plano, en un papel. El GIS, por ejemplo, hace 25 años pues era un elemento que prácticamente nadie usaba, ¿no? Pues ahora mismo podemos hacer una definición mucho más clara, ¿no? Cuando se hicieron los límites del parque, se hicieron a tiralíneas, ¿no? ¿Qué significa hacer los límites de un parque a tiralíneas? Pues que una leira, la mitad está dentro del parque y la mitad está fuera. Un pueblo, la mitad está dentro y la mitad está fuera. Eso es ingestionable. Ni el dueño de esos terrenos sabe qué es lo que tiene dentro del parque, ni fuera, ni las personas responsables de la custodia de ese territorio tienen idea tampoco de lo que puede entrar o lo que no. Hasta dónde una actuación puede estar contraviniendo lo que la legislación del parque dice o no, ¿no? Entonces decidimos que lo primero que teníamos que hacer era hacer unos límites del parque que fueran claros y que permanecieran en el tiempo. No coger una corredoira y poner esa corredoira como límite, sino coger una carretera asfaltada, una carretera que vaya a estar estable, un río, una línea de cumbres, elementos visibles y fáciles de reconocer por cualquiera, sobre todo por las personas que viven en ese espacio. Habíamos visto que las personas que vivían en el entorno del parque no sabían si esto estaba dentro, si esto no, y es un problema enorme. La zonificación. La zonificación, aquí os pongo la que está en el POR. Pone zona de reserva natural, zona de fragas, zona de red fluvial, zona de mato pasteiros, zona de repoblación, zona agropecuaria. Explícale tú esto a un ganadero de Bofero. O sea, ni puñetera idea, se le da igual. Y es más, su finca puede tener una zona de fraga, otra zona de pasto y estar al lado de un río. ¿Y el tío qué? Ahora, ¿yo dónde estoy? Porque cada zona lleva una legislación distinta. Entonces decidimos que esto no tenía ningún sentido, ¿no? Y que era muy difícil de explicar, era muy difícil de interpretar. Yo siempre digo, ¿no?, que el parque, una de las cuestiones más importantes que tiene que conseguir es mejorar la calidad de vida de la gente que vive en su entorno, ¿no?, y vive en él, ¿no?, y no generarle problemas. Lo que sí no podemos hacer es generarle problemas. Y tenemos que darle soluciones, tenemos que hacer que su vida sea un poquito más agradable y más fácil, si podemos, en la medida que podamos. Y esto era una complicación tremenda. Entonces decidimos cambiar todo esto. Y por supuesto los cambios. Lo que es una zona de pastos, mañana puede ser una fraga, ¿no?, o lo que hoy en día es un eucaliptal, mañana puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, en el PRUG se corrigen todos estos elementos de una idea de conservación, pues eso, un poco ya anticuada.
Entonces, es un documento de gestión poco consensuado. El PRUG es un elemento muy complicado, es un documento muy amplio en el que tenemos que pensar todas las sensibilidades, vamos a decir, para así decirlo, que entran dentro de un territorio. Tenemos a propietarios, tenemos a ganaderos, agricultores, cazadores, pescadores, ecologistas, la universidad, empresarios, mil ideas de ese espacio diferentes, ¿no? Entonces tiene que estar consensuado, tenemos que reunirnos, tenemos que hablar. No podemos hacer como cuando se hizo el parque, cuando se nombró el parque, llamar a la Policía Nacional cuando tenemos un problema y dar porrazos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hablar, comentar, pensar todos qué futuro queremos para este espacio. Y como os decía antes, nuestra mayor preocupación ahora mismo es que la gente pueda vivir en el entorno del espacio, que eso genere una economía real y que la gente pueda seguir transformando ese espacio, no hacer un museo, un territorio a conservar no tiene que ser un museo, tiene que ser un espacio dinámico, en donde los cambios sociales también se vayan notando en ese espacio, ¿no? Que esos cambios que hay en la sociedad se vayan reflejando en ese espacio. Me hace gracia porque os voy a contar algo que tiene que ver con Fragas, es con otro pueblo, se llama Piornedo, no sé si lo conocéis, está en los Ancares. Hubo una idea hace muchos años de conservación de Piornedo, ¿no? Por parte de un arquitecto y de la Xunta de Galicia, que era ese pueblito que era tan bonito, antes tenía menos impacto todavía que ahora, os estoy hablando de hace muchos años, ¿no? 35 40 años. Tuvieron la idea de decir, bueno, esto como lo queremos conservar, vamos a hacer una cosa. Le vamos a hacer un pueblo paralelo, dejamos este pueblo tal cual está ahora mismo, le hacemos una instantánea, se queda así, con esta instantánea, y la gente se va a vivir a este pueblo al lado y nos deja todo este espacio para mí. Solo faltaba que se vistieran de vez en cuando de gallegos y fueran con un carro, ¿no? O sea, esa era la idea de conservación que se tenía entonces, ¿no? Piornedo tiene que ser un pueblo dinámico y las Fragas tienen que ser un pueblo dinámico, ¿no? Tiene que ser algo que vaya reflejando los cambios de la sociedad, ¿no? Y como os decía antes, era obligatorio que esto estuviera hecho a los 2 años. Tiene una duración de 7 años, o sea, cada 7 años tenemos que volver a sentarnos y tenemos que volver a ver qué cuestiones se hicieron bien, qué cuestiones se hicieron mal, qué es lo que la sociedad nos está pidiendo que tengamos que corregir o qué es lo que el espacio, por la dinámica del espacio en sí mismo, nos pida que cambiemos, ¿no? Completa, como os decía antes, al PROG, y puede concretar eso, reformar los límites y la zonificación, que lo va a hacer, y define totalmente, lo que sí tiene que quedar muy claro, es que se define totalmente lo que puedes hacer en cada metro cuadrado del territorio. Y, por supuesto, incluye un presupuesto para alcanzar todos estos objetivos. Lo más importante es eso, en lo que ya estoy yo hablé de ello, es tener unos límites bien definidos, pero no para nosotros, no para una persona que conozca usar cartografía o que sepa un GIS, sino para una persona que vaya con el tractor a plantar unas patatas. O sea, cualquier persona que tenga una implicación en ese territorio sepa en qué momento está dentro de un territorio o fuera de él, ¿no? En la zonificación, visteis aquella zonificación tan esfarragosa que os hablaba, que tenía que ver con lo que había en el terreno, la cambiamos por completo, y vamos a hacer solamente 4 zonas. Una zona de reserva, ahora os hablo de ellas con calma. Una zona de reserva, de uso limitado, compatible y de uso general. De mayor, claramente mayor conservación a menor. La zona de reserva será aquella zona más sensible a alteraciones. Es una zona en la que reserva significa que no podemos hacer ninguna actuación en ella, que no sea exclusivamente de mejora del ecosistema. No se puede ni siquiera extraer una castaña o hacer absolutamente nada. Solamente actividades que mejoren el espacio. Se puede incluso restringir el paso, sería ya zona de reserva integral. Se podría restringir el acceso a estas zonas. ¿Qué zonas vamos a nombrar? Ahora mismo en Fragas hay 2 zonas, 2 grandes zonas de reserva que vamos a cambiar por completo. Una es la zona del Cañón del Eume,
veíais antes en la foto unas paredes ahí tal muy grandes, son 3 kilómetros de río que transcurre entre la presa de Leume y la central eléctrica de Ventureira. Esa zona por la que va el río en tubos, en tuberías debajo de un monte. Bueno, esa zona es una zona de cañón pura y dura, es una zona con unas pendientes fuertísimas, en las que de forma ya tradicional, por esas características geográficas, no se hizo ninguna actividad. Entonces es una zona bastante bien conservada, pero que tiene un pequeño problema hoy en día. En esa zona, los pueblos, hay una serie de pueblos que viven en la zona alta, muy cerquita, y como esa zona era propiedad de ellos, una parte está en el Ayuntamiento de Capela y la otra está en el Ayuntamiento de Monfero, tenían una explotación extensiva de cabras. Tenían unas cabras allí marcadas y una vez al año se reunían toda la gente de estos pueblos, bajaban al cañón, juntaban las cabras y se llevaban a casa aquellos cabritos y cabras que les interesara, las otras las dejaban marcadas, cada uno con una marca de su casa, y las dejaban allí hasta el año siguiente, ¿no? Una forma de explotación extensiva pues estupenda. Esto se pierde y quedan las cabras. Y ahora tenemos allí 300 cabras asilvestradas comiéndoselo todo. Claro. ¿Y qué hacemos ahora con las cabras? Porque claro, si coges y dices, bueno, pues llamamos unos cazadores y tal, y bueno, salimos al día siguiente del periódico, masacran cabras y bla, bla, son unos salvajes. Claro, esas cabras están sin sanear, o sea, ¿qué hacemos con ellas? Pues allí quedaron abandonadas. Ahora decidimos que tenemos que sacarlas de ahí. Y vamos a intentar sacarlas, hacerles un análisis, un saneamiento, a ver cuáles, que si tenían una enfermedad, y bueno, sanearlas, ¿no? Y donarlas, o hacer algo así, en la medida en que podamos. ¿Cuál es el mayor problema? Que, claro, es que son paredes verticales. O sea, ¿cómo cogemos eso? Claro, vamos a matar a la mitad de las cabras, porque claro, le metes un tiro con un dardo a una cabra que está en una pared, la cabra cuando llegue abajo, o sea, pero bueno, a ver cómo hacer. Algo tenemos que hacer. Bueno, vamos a cambiar esta zona, y otra que es o Río Dez, que es un río muy interesante, que está en Monfero, que tiene también una orografía muy especial. Esas eran zonas que estaban nombradas ahora mismo como zonas de reserva. ¿Qué pasa? Que son zonas de propiedad privada y, bueno, que ya os digo, y esta del cañón, por el tema de las cabras, pues hombre, se lo comen todo, de allí no queda nada, se lo comen absolutamente todo, ¿no? Entonces vamos a intentar tocarle menos las narices a la gente y nombrar zonas de reserva exclusivamente aquellas zonas que tienen elementos muy muy críticos, ¿no? Que van a ser las zonas en las que tenemos estas poblaciones de lechos, ¿no? Y una parte del cañón, ¿no? Vamos a cambiar eso, porque, bueno, antes nos lo comenté, el 90% del Leume es propiedad privada. La Xunta solamente tiene un 10% y en un territorio muy concreto, que es la zona más alta, en Monfero. Todo lo demás es propiedad privada. Entonces tenemos que tener en cuenta estos propietarios privados. Y además tenemos esta cuestión, los montes patrimoniales, tenemos un pequeño problema en la administración que tenemos que corregir, tenemos que sentarnos y corregir. Los montes patrimoniales, los montes de la Xunta, montes nuestros que están dentro del Parque Natural, no los gestionamos nosotros, no os lo vais a creer, nosotros somos Consellería de Medio Ambiente, pues los gestiona la Consellería de Medio Rural. La sensibilidad de la Consellería de Medio Rural y la sensibilidad de la Consellería de Medio Ambiente son completamente diferentes. Entonces, en vez de teneros en los montes patrimoniales, lo que teníamos que tener era una gestión modélica. ¿Qué es lo que queremos hacer con este espacio? Pues ahí tenemos unos montes nuestros, vamos a hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Pues no podemos hacerlo porque no los gestionamos nosotros. Yo, para desbrozar un camino en este monte, tengo que pedirle permiso a Medio Rural. Medio Rural, para hacer un cortafuegos de 7 metros de ancho, no me tiene que pedir ningún permiso. Me hace una comunicación, me dice que me lo va a hacer y me lo como el cortafuegos. Entonces, bueno, claro, es un pequeño problema y sería interesantísimo, es algo que tenemos que conseguir, que estos montes patrimoniales pasaran a ser un escaparate de lo que queremos hacer en conservación. Bueno, la zona de uso limitado es la zona quizás más amplia del parque, es una de las zonas más amplias, y es una zona
en la que, como su nombre dice, se van a poder hacer cosas, pero limitadas a una conservación de lo que hay. Ahí sí que se va a poder extraer leñas, sacar madera, se va a poder sacar frutos, tener frutales como castaños o cerezos, pero siempre supeditado a lo que hay. No se van a poder abrir pistas, sino hay que aprovechar los caminos tradicionales, o sea, conservar lo que hay, pero sí darle un uso, hacer una gestión con ello ya productiva. Lo importante de esto es que tenga una continuidad espacial, o sea, que sea un coto redondo, o sea, no podemos hacer pequeñas islas, tiene que ser todo continuo, ¿no? Que tengamos de las 9.000 hectáreas, desde el principio de la desembocadura hasta las Pontes de García Rodríguez, un espacio continuo con esta figura, con esta zona de uso limitado. Vamos a meter todas las actuales carballeiras, toda la zona de Fraga, todo aquello que tenga pendientes superiores al 30%. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos eucaliptales en pendientes superiores al 30%. El eucalipto es una especie de explotación intensiva. No puedes hacer explotaciones intensivas en pendientes en donde cada vez que mueves el suelo, en la mitad del suelo lo pierdes. Y además la gestión del eucalipto es el límite de rentabilidad. El eucalipto es rentable, pero si tienes si lo sacas de una forma más o menos fácil, si tienes que usar un helicóptero para sacar un eucalipto, claramente acabas de perder dinero. Entonces, todas las pendientes superiores al 3%, toda la zona de matorrales, cereales, o sea, toda aquella zona de matorrales de los que os decía que tienen una importancia tremenda ahora mismo, que se están perdiendo, pero ahí excluimos los prados y las zonas de cultivo, que también son muy importantes, pero que tienen un manejo, ¿no? Entonces no podemos estar pidiéndole al dueño de ese prado, de ese cultivo, que si cambia de grelos a maíz, que nos pida permiso, o que nos haga un comunicado, ¿no? Tenemos que dejarle al hombre que no viva en un estado policial, sino que el pobre pues pueda hacer sus pequeñas cosas dentro de lo que la agricultura intensiva conlleva, ¿no? Vamos a hacer otra zona muy amplia, que sería la segunda, la zona de uso limitado y la zona de uso compatible serían las más amplias, en la que es esto, la zona de repoblaciones forestales, cultivos y prados. Es una zona en la que ya hay una dinámica económica diaria, en donde hay un manejo, ya son las zonas más cercanas a las aldeas, serían todas las zonas más llanas, más fuera de ese cañón que forma el Eume, ¿no? Constantemente, y en donde, bueno, como os decía, el Parque de Fragas se caracteriza por tener una alta densidad de población y además población que hace cosas, ¿no? Pues dejarles hacer estas cosas en esta zona, ¿no? Como veis, eso simplemente serían todas las zonas de repoblaciones, de cultivos prados y de otros usos generales forestales o agrícolas, ¿no? Explotaciones de miel, bueno, todo lo que se os pueda ocurrir, ¿no? Que se hace en el medio rural, ¿no? Esta es una zona muy importante en cuanto a que tenemos que conseguir que esto sea rentable, que se dinamice, que la gente siga queriendo vivir ahí y siga queriendo que esto le dé dinero, ¿no? Que tenga una vida digna haciendo estas cosas, ¿no? Y después hay una tercera zona, una cuarta zona, que sería la zona de uso general, que ahora mismo nosotros ponemos complicaciones y que queremos dejar de ponerlas, ¿no? Hace 25 años a lo mejor la visión de la administración era una visión un poco más prepotente, y ahora mismo una persona para cambiar las ventanas de su casa nos tiene que pedir permiso. Yo que sé que si las cambian las ventanas de su casa, si las cambia aluminio rojo por el verde, a mí que me cuentan, yo no tengo ni idea de arquitectura, a mí, pues, o que cambie el tejado, o sea, eso tendrá que preguntárselo al ayuntamiento, al arquitecto del ayuntamiento, o no sé a quién, pero desde luego no a un ingeniero forestal o a un biólogo, ¿no? O sea, no tenemos mucho que opinar, ¿no? Y ahí entrarían pues, las carreteras y los núcleos urbanos. ¿Cuáles son los elementos implicados en todo esto que llevamos hablando? Propietarios, ya os digo, el 90% de los propietarios están... Mirad, es tan importante el hablar con ellos, ¿no? Que os voy a contar una anécdota. Hace 4 años empezamos a trabajar el plug, bueno, llevamos muchos años trabajando el plug, pero hace 4 años por fin fuimos capaces de convencer a las personas que están por nosotros, encima de nosotros, de que teníamos que hablar con la gente, que no podíamos seguir metidos en las oficinas y hacer las cosas y darles resultados. Teníamos que preguntarles a ellos qué es lo que implicarlos en el futuro de ese espacio, ¿no? La primera reunión que tuvimos, la tuvimos en el Ayuntamiento de Cabanas, en el salón de plenos del Ayuntamiento,
y había como unas 40 personas. Estábamos, en aquel momento había una figura de director de parque. No, ya no había director, era el jefe de servicio de Parques Naturales de toda Galicia, estábamos yo, estaba la directora general de la Consellería, el alcalde y los paisanos. Bueno, estuvimos 20 minutos así, y la gente gritando, ¡fillos da puta, roubáchedelos a terra! ¡Oh! Bueno, aquello era, o sea, tremendo, ¿eh? Pero 20 minutos, así aguantando el chaparrón, y diciendo, uff, a ver qué pasa, ¿no? Normal, hacía 20 años que no nos reuníamos con ellos. La gente estaba muy harta y es importantísimo. A partir de ahí nos fuimos haciendo reuniones en todos los ayuntamientos, nos fuimos con planos enormes y les fuimos contando, a ver, ¿dónde tiene usted la finca? Está aquí, yo en mi finca voy a querer plantar, no sé qué, pues mira, tu finca te coge aquí, tiene una pendiente mayor o menor, o sea, finca a finca, hablando con todo el mundo y pensando a ver cuál es su futuro y cuál es el nuestro, o sea, qué idea tiene usted de esto y cuál es nuestra idea de esto, ¿no? Eso, por eso digo, propietarios, administración, las empresas, no es lo mismo, no tiene la misma sensibilidad una empresa que alquile kayaks o que haga roteiros interpretados a una empresa que traiga cazadores a un tecor, por ejemplo, o una empresa que traiga pescadores. Los cazadores, los pescadores, todo tipo de usuarios del territorio. Una de las cuestiones que normalmente le choca a la opinión pública es que se pueda cazar en un parque natural, o que se pueda pescar, ¿no? Es muy fácil, o sea, entenderlo. Estamos hablando de que queremos que la población que vive en ese territorio siga viviendo en ese territorio, que esa población tenga una calidad de vida, que esa población se siente implicado en el territorio, que esa población pueda tomar decisiones sobre su vida, ¿no? La caza y la pesca es algo que está culturalmente totalmente arraigado en el medio rural. Es un deporte, o sea, ellos no lo consideran un deporte, ellos lo consideran una forma de vida, una forma de relacionarse con el entorno. No podemos cortarles a esta gente de repente algo que para ellos tiene una importancia tremenda, porque además tiene la importancia no solamente de ir a matar el bicho, dices, qué mal gusto ir a un parque natural a matar algo. No, es quedar por la mañana, tomarse el café, salimos, vamos tal, vemos cómo están los caminos, rozamos el camino porque para ir el tal, limpiamos el camino y no sé qué, y después nos vamos a hacer una comida y nos sociabilizamos. Es su forma de sociabilizar. Es una forma importantísima para ellos, ¿no? Eso es lo importante. No podemos cortarlo. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? No educar en ello. O sea, conseguir que la sociedad, es lo que os decía, de que los cambios que se van plasmando en la sociedad se plasmen en el territorio. No educar en ello significa que las generaciones futuras vayan cambiando esa imagen del territorio. Una imagen en la que ya no tienes que enfrentarte a los animales o al medio, sino que puedas disfrutar de los animales o del medio de otra forma, ¿no? Entonces, es eso, es intentar que en los colegios pues hablar de la sensibilidad hacia los animales, hacia el medio natural, la conservación de la naturaleza, todas estas cosas que van calando, ¿no? De hecho, la caza y la pesca seguramente en muy poco tiempo desaparecerán de este territorio simplemente por la edad de los cazadores y los pescadores. Ahora mismo la edad media de un cazador o un pescador es muy alta. Hay muy poca gente joven que vaya a cazar o a pescar. Entonces, claro, no habrá relevo generacional. Entonces no vamos a presionar hacia ese nivel, sino que al contrario, vamos a hacer que esta gente pues, disfrute de su vida, que pueda seguir teniendo su cultura, que tiene arraigada, y vamos a intentar que esa cultura vaya cambiando, ¿no? Que se vaya adaptando un poquito más a lo que toda la sociedad está pidiendo, pero poco a poco, ¿no? No os metí aquí esto, pero sí que hay otro condicionante enorme, y es que la mayor parte de la gente que estamos aquí somos urbanitas, en cuanto que estamos además en una universidad que está en una ciudad, esto no está en Monfero, está en una ciudad. Entonces, la visión que tenemos del espacio desde aquí, la visión que se tiene desde allí, es muy diferente, ¿eh? Y eso también conlleva conflictos, ¿eh? Hay que tener una sensibilidad enorme, hay que entender cuál es su perspectiva y también entender cuál es la nuestra, ¿eh? Hay que ser muy respetuoso. Y después, todos los colectivos externos, claro, la universidad, grupos ecologistas, grupos ambientalistas, animalistas, o sea, todo lo que se implica y que en un momento dado, pues hace muy poco me recibí una llamada de alguien de aquí, no me acuerdo de quién, con respecto a una orquídea, y no era Elvira.
que no sabíamos que estaba en un sitio concreto, y esta persona, como es una persona implicada y tal, pues nos llamó y efectivamente está ahí. Ese era un sitio en el que nosotros hacíamos desbroces porque estaba al pie de una carretera. Y pues oye, pues estupendo, pues dejamos de hacer los desbroces y aprendemos algo más, ¿no? Bueno, con lo que respecta a los propietarios, eso, ¿no? Pensar que no pueden tener un sentimiento de expulsión del territorio. No soy yo el gestor del territorio. Ellos no pueden ver que el tipo que trabaja en la Xunta, que va allí con el coche oficial y tal, es el que va a venir, qué es lo que puedo hacer. Eso es lo que no puede pensar, lo que no puede sentir una persona que vive allí, ¿no? El territorio es de él vive allí, él puede manejar su espacio, con las limitaciones exactamente iguales que las que tiene en cualquier otro sitio. Tú en La Coruña no puedes montar una casa de 5 pisos en donde te dé la gana, pues allí, hombre, no puedes hacer determinadas cosas, pero sí puedes hacer otras sin que yo tenga que estar diciendo si puedes o no puedes, ¿no? O que me veas a mí como alguien que te voy a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Tiene que seguir generando recursos económicos el espacio, ¿no? Eso es importantísimo. Tiene que seguir eso que hablábamos en une con la caza y con la pesca, ¿no? Tiene que seguir con los elementos culturales, ¿no? En Monfero se hace el Guerrero Fest, se hacen, o sea, 1000 cosas, claro, o sea, que tiene que seguir haciendo, ¿no? Y tiene que eso, ¿no? Que tiene que haber una implicación por su parte y tiene que haber un arraigo, ¿no? Tiene que la gente joven, las generaciones que van saliendo, tienen que seguir estando implicadas en el territorio, ¿no? Bueno, esto ya lo hablamos, lo que es la interpretación de la conservación, ¿no? Pues eso, caza-pesca, por ponernos un ejemplo, el rural versus urbano, un concepto dinámico. Lo que estoy hablando hoy aquí, dentro de 10 años, está caducado por completo, la sociedad es distinta, tendremos otras cosas, habrá otros elementos que se habrán metido, otros que habrán salido de la ecuación. Es muy dinámico y en todo momento tener muy claro cuál es la finalidad, de qué es lo que queremos hacer, porque estamos invirtiendo tiempo, recursos y demás en todo esto, ¿no? Estamos como eso, pensando, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿No? Y esos objetivos tenemos que tenerlos entre todos, absolutamente entre todos, ¿no? Y esto ya para acabar, esto es la multidimensionalidad del espacio, me refiero a eso, a propietario-visitante, que nos hable el tema del turismo. El turismo ahora mismo para la gente que vive allí, es un poco, tenemos que tener otra gestión. Una de las cuestiones cuando nos reunimos con la gente que está implicada en el territorio, una de las cosas de las que se quejan es que invertimos un montón de dinero en el visitante y muy poco en ellos. Y tienen razón. Ahora mismo, desde hace mucho tiempo hasta ahora, se pensaba que la gestión del espacio era la gestión para la persona que venía a verlo, ¿no? A ver qué infraestructuras tenemos, qué redes de senderos tenemos, qué miradores tenemos, cómo gestionamos el monasterio de Cabeiro, el monasterio de Monfero, cuando lo más importante es gestionar cómo gestiona este hombre la granja que tienen aquí, cómo gestiona los cultivos forestales. Eso es lo que quizás tiene más importancia que el otro. Lo otro también es muy importante, ahora lo otro nos está desfasando un poco, se nos está desfasando, es lo que os decía del concepto dinámico, desde después de la pandemia, tuvimos un incremento enorme de visitas, ¿no? Y, como yo digo, son cada vez visitas de más baja calidad. ¿A qué le llamo visitas de baja calidad? Pues a personas que vienen a hacer el selfie, ¿no? Que vienen a pasar a hacer un botellón, o que vienen a, no sé, a socializarse entre ellos ahí, y les da igual lo que tienen alrededor de ellos, absolutamente igual. Les importa un rábano que estén en una carballera, que estén en un abedular, o que estén a la orilla de un río. O sea, lo que les importa es el elemento en concreto que pueden colgar en redes sociales o que pueden vender después de la forma que ellos quieran, ¿no? Y eso conlleva además pues, gente haciendo cosas muy raras, ¿no? Nos encontramos con que desde hace unos pocos años ahora está de moda en ese, creo que estaba aquí, este es el mirador de Carboeira, que está en Monfero, lo que viene abajo es la presa, esto ya es la chimenea de las Pontes, pues está de moda ahora irse con cuac y con todo terreno a este sitio y colgarlo en redes sociales. O sea, aquí al lado hay una casa abandonada, que es nuestra, que la compramos nosotros, es una aldea abandonada, que compramos una casita ahí, que dejamos ahí a medio reformar, y que se está convirtiendo en un centro de botellón. O sea, es una cosa curiosísima. Hay que recorrer 3 kilómetros de pistas forestales para llegar hasta ahí, pero es algo que está pasando, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no?
El tema de los visitantes es un tema que tenemos una polémica enorme ahora mismo. El monasterio de Cabeiro recibe muchísimas visitas, está en el corazón del parque. Para llegar a Cabeiro, el único acceso que hay ahora mismo es una carretera que tiene 8 kilómetros, que pasa por uno de los sitios más bonitos y más sensibles del parque. Y estamos llenando de coches un espacio que queremos conservar. O sea, tenemos que acabar con ello. Otro de los problemas de los que nos hablé, entre Pontedeume y el parque, hay 5 kilómetros de carretera que pasa por una aldea. Esa gente vivía tan tranquila en una aldea allí abandonada, abandonados de la mano de Dios, y de repente le montan un parque natural. ¡Ah, qué bonito! 60.000 personas delante de casa todos los años. ¡Bum, bum, bum, bum! A toda leche, ¿no? Y no hay aceras. O sea, hay una serie de cosas, de cuestiones que parecen mentira, ¿no? Que dices, no, quiero conservarlo. Lo que estamos haciendo es, al contrario, generar un estrés sobre el territorio tremendo. Bueno, eso, tenemos que hacer esto compatible, ¿no? La caza, la pesca, los usos recreativos que se quieran dar. ¿Es normal que haya una empresa de quacks en un parque natural? Pues hombre, teníamos que acabar, o sea, no podemos cortarle al tipo la empresa por completo ahora mismo, ¿no? Pero sí tenemos que hacer que la gente no demande un quack para ir a visitar un parque natural. Tenemos que conseguir que las actividades económicas sigan su curso, que la dinámica económica del país se manifieste también en este territorio. No puede ser un territorio muerto, no puede ser un territorio de subvenciones, es subvencionado, tiene que ser un territorio activo. Y, por supuesto, hacer que el parque sea un elemento de comunicación, como la que estoy haciendo yo ahora mismo aquí, esta misma comunicación a nivel de toda la sociedad, ¿no? que sirva de... Bueno, pues un poco escaparate, un poco intercambio de sensibilidades, de conocimientos, ¿no? No solamente nosotros echar este rollo, sino eso, aprender muchas cosas, que haya un intercambio, ¿no? Un intercambio, una comunicación, ¿no? Entre toda la sociedad y las personas que estamos implicados en el territorio. Y bueno, yo creo que ya ahora me callo yo y si queréis... Bueno, pues ¿tenéis ahora alguna pregunta? ¿Para allá? Muchísimas gracias por la charla, muy interesante. No sé, es una cosa que casi por curiosidad. Desgraciadamente, pues en la ciudad no podemos disfrutar de los paisajes espectaculares que hay en Fragas. O sea, yo cada vez que voy por allí me quedo atónito. Y entonces, pues, tienes tendencia a, bueno, pues, aprovechar a hacer alguna visita de ese estilo. Y entonces me crea la duda de si las cosas que hago están dentro de lo que defines como actividades extrañas. Por ejemplo, te voy a poner un par de ejemplos muy fáciles. El río, pues en la parte baja está prácticamente a nivel del mar. Pues es bastante fácil ir un día hasta la playa de Cabanas, por ejemplo, con una piragua, ponerte a remar y empezar a ir río arriba. Se llega, es un día de calorcito, está muy bien, es precioso, espectacular. Muy extraño en principio. Pero llegas a un momento y dices, ¿se puede hacer o no se puede hacer? O por ejemplo, es es relativamente fácil también acceder a la zona del embalse, la parte alta, y ponerte a remar por allí entre un paisaje de acantilados espectaculares, ver una cerveza que hay allí, que yo creo que solo se puede ver desde... No, era del río de este. Precioso, sí. O sea, a mí yo solo pensarlo hasta que me hace llorar, de verdad, porque es un paisaje espectacular, pero claro, como ya prescrito, supongo que puedo decir que lo hice, me planteo que me imagino que ahora es que no se puede hacer. Sí, mira, vamos a ver. Te respondo primero a la segunda y después la primera. El embalse puedes navegar si no llevas motor que no sea, o sea, solamente a remo o motor eléctrico. Dejamos navegar perfectamente. Y además no lo gestionamos nosotros simplemente le dijimos a Aguas de Galicia que adelante, lo lleva a Aguas de Galicia, le traen los permisos y se puede navegar siempre que sea a remo o con motor eléctrico. Se puede llegar todavía a la fervenza esta de Odez. Y hay una empresa, bueno, ahora hay 2 empresas ya que tienen un pequeño un pequeño muellecito, unos pequeños pantalanes y que alquilan kayaks allí y puedes darte un precioso paseo. Con respecto a la segunda,
tú vas con tu idílico paseo subiendo por el Eume, y llega un momento en que vas a ver unos carteles enormes a la orilla del río, puestos para los piragüistas, que pone prohibido la navegación. En la época de cuestión de la que estoy hablando, no me suena de haber... Pues mira, están puestos desde hace unos cuantos años, hace muchos años, sí, desde hace unos 20, 25 años. Es que va sin gafas. Va sin gafas, hermano, tiene miedo de perderla. Es una cuestión muy fácil, mira, es una cuestión de seguridad tuya. Es incompatible la navegación en un río con un cauce estrecho como el Eume y la pesca. Es simplemente por eso. Es porque si tú vas con tu kayak, a lo mejor te pescan. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que coincide, pues si esto fuera en invierno, no pasaba, a lo mejor no pasaba tanto, se podía gestionar de otra forma. Pero la gente que va en kayak y los pescadores coinciden en verano, que es la época de pesca. Entonces, no es incompatible. Y igual que no dejamos tampoco bañarte desde esa zona en la que pone prohibida la navegación hasta donde está permitido pescar, que es el puente de Santa Cristina, que es el que conecta la carretera de Leume con Cabeiro. Ese es un coto de pesca de 8 kilómetros y ahí está prohibida la navegación y la pesca, pero por esta razón. El bañar es por la pesca. La navegación y la natación. El bañar es por la pesca. Es por la pesca, nada más que por la pesca. No le haces ningún daño al ecosistema, aunque siempre y cuando no haya 50 personas bañándose en ningún punto, ¿no? Pero hasta ahora no tenemos ese problema. Aparte de que tenemos una ventaja enorme en el Eume para el tema de bañarse. El agua está helada, todo el año. El agua se coge de la presa y está entre los 12 y los 14 grados. Hay que echarle, en verano puede llegar a los 16, pero hay que ver. Más cosillas. ¿En qué año se hizo la carretera? Mira, la carretera de la que va a Cabeiro. Esa carretera se hizo más o menos en 64, 65. Esa es una carretera que se hizo exclusivamente para la pesca de franco. La entrada al monasterio de Cabeiro era por el ayuntamiento de Capela. Sí, es que yo me acuerdo de... Hay un camino histórico muy bonito, con un puente del siglo XVII que une, que pasa debajo del río Sesín, que es el río que pasa por la parte izquierda del monasterio, y esa es la entrada natural. Hay una fotografía muy bonita, muy coñera, que conocéis todos a Picadillo, ¿no? Que es el famoso cocinero de la Coruña. Bueno, pues el monasterio de Cabeiro fue comprado a finales del siglo XVIII por un hombre, un abogado que tenía dinero en Pontevedra, se llamaba, por supuesto, Don Pío. Y Don Pío invitó a los familiares de Don Pío estaba muerto, sus descendientes, invitaron un día a Picadillo al monasterio. Y era antes de los años 60, eran los años 50 y pico, yo creo que era. Entonces se ve, como Picadillo era enorme, no podía bajar porque tiene unas pendientes, o sea, es tremendo la bajada, ¿no? Y entonces ves a Picadillo montado en un carro de 8 bueyes, tirando de él, ¿no? Por ese camino, cruzando ese puente, porque iban a hacer una fiesta y era la única forma que tenían de acceder. Es una carretera que se hizo, igual que los puentes colgantes, se hicieron en los mismos años. De hecho, ahora mismo estamos reformándolos porque desde los años 60 hasta ahora la estructura interior no la habíamos tocado y bueno, hace falta corregirla. Este año los corregiremos, vamos a invertir ahora 40.000 euros en ellos. ¿Cómo va la reforestación de la cantera? ¿La cantera. ¿Qué cantera? La que hay allí, al lado de Hombre. ¿A la de arriba? Sí. La vamos a excluir del parque. Ah, ¿la vais a quitar? Sí. Vamos a, dentro del PRUG, es lo que se hablaba de los límites. ¿Para qué vamos a estar tocándole las narices a la gente que no nos interesa, o sea, que no tiene ningún valor? Esa cantera estaba dentro del parque porque la carretera nos servía de límite. Cambiamos ese límite porque esa cantera está rodeada de eucaliptales, no tiene ningún valor ambiental. Es curioso, pero muy cerquita de esa cantera, unos pocos metros más para abajo, está una de las mayores poblaciones de culcita. Pero eso nadie lo sabe. Nadie sabe dónde está. Pero se salvaron por los pelos. Pero todo lo que rodea la cantera no tiene ningún valor ambiental, entonces decidimos sacarnos muertos de encima, ¿no? Decir, oye, ¿por qué vamos a estar tocando las narices a esta gente que tiene su economía ahí, que se pelee industria como ellos o quien quiera? Nosotros, esto no tiene ningún valor ambiental. Más preguntas. ¿Y el tema de especies invasoras en el parque, habéis tenido algún problema en su cuestión? Sí, hay por supuesto que tenemos especies invasoras. Tenemos la suerte de no tener especies invasoras
digamos, muy agresivas, tipo acacia de albata o acacia melanoxylon. Melanoxylon tenemos muy poquita. Tenemos sobre todo dos especies que sí están muy extendidas, que son la Tradescantia y la Acrocosmia porcosmifolia, ¿no? La Acrocosmia se limita al cauce del río y la Tradescantia está un poquito más extendida, pero en lugares que fueron muy utilizados. O sea, en aquellos lugares que no tuvieron muchas alteraciones en los últimos años, no tenemos problemas de invasoras. Por ejemplo, en la zona de Monfero casi no hay. La mayor parte de las invasoras las tenemos de la presa del Eume para abajo, ¿no? En las zonas que claramente más termófilas, más cálidas, ¿no? Con una temperatura más estable. Y pegaditas al río, ¿no? Estamos trabajando muchísimo en ello, todos los años contratamos el parque, nos conté el personal que cuenta con, yo soy el único técnico ahí ahora mismo, hay 5 vigilantes de recursos naturales, 4 agentes forestales y 5 peones forestales. Solamente, son 9.000 hectáreas. Entonces tenemos que contratar a empresas externas. Algo de lo que se olvidaron cuando hicieron el POR y asignaron los recursos es, por ejemplo, el trato del público, es lo que decía. Nadie pensó que el público iba a ser tan grande, ¿no? O simplemente pues las charlas en los colegios, ahora cada vez más colegios, vosotros también venís, cada vez tenemos más visitas, ¿no? Pues no hay personal, no tenemos personal propio dedicado a estas cosas, tenemos que hacer contrataciones externas. Y con las invasoras igual, con las invasoras todos los años contratamos de mayo a septiembre, octubre, que es la época en la que estas especies, la Acrocosmia prácticamente desaparecen en invierno, se pueden trabajar con más facilidad, ¿no? Y hacemos todos los años, es un trabajo que lo único que nos va a servir es para frenarlo, ¿no? Nunca vamos a ser capaces de erradicarlas, pero por lo menos vamos a vamos a intentar frenar su avance, ¿no? Que el ecosistema natural pues, se pueda ir instalando poco a poco y recuperando un poco de espacio. Pero bueno, no van a desaparecer nunca. Es un tema, además, a todos los niveles. O sea, si ahora os fijáis en los alrededores de donde estamos, el porcentaje de invasoras es enorme, ¿no? Enorme. Entra dentro de la dinámica actual de la sociedad, ¿no? Las cosas van a mucha velocidad, intercambiamos cosas a mucha velocidad y los cambios son rapidísimos. ¿Alguna pregunta ¿Más? Carlos, me ha encantado tu charla, como siempre, muy didáctica, deberías dedicarte a la enseñanza, es muy didáctico como hablas. Siempre tú la pregunta, ¿tú en los últimos años ves que la actitud de la gente, de los propietarios, cambia favorablemente? Sí. Porque antes era terrible. Sí. A mí me han intentado pegar 2 veces. Ya, te creo. Con la cara de uno de Sí, es muy importante esto que dice Pedro, es muy importante. Si conseguimos que vaya cambiando, nos falta mucho trabajo, mucho, pero sí fuimos consiguiendo cosas. Claro, la mayor lucha es el eucalipto. El eucalipto da mucho dinero y, como decía, es muy fácil de gestionar. Entonces la gente no quiere perder la oportunidad, ¿no? De cultivarlo, ¿no? De sacar unas rentas. ¿Qué pasó? O sea, que fuimos poco a poco siendo capaces de que se dieran cuenta del valor enorme que tenían alrededor de su casa, ¿no? Que era algo que ellos siempre nos decían, uno de los discursos que usaban ellos como para contrarrestar nuestro intento de conservación, era que la conservación la habían hecho ellos. O sea, el espacio está como está porque nosotros vivimos aquí y nuestro manejo de este espacio dio lugar a esto, ¿no? Pero eso es una falacia hoy en día porque el manejo cambió radicalmente. Antes el manejo era con un sacho, con un fuciño, y ahora es con una procesadora de no sé cuántas toneladas, una retroexcavadora, una maquinaria potentísima que rompe, que trabaja, que hace absolutamente todo. Ahora tenemos retroarañas que trabajan en pendientes superiores al 40%, ¿no? Entonces, claro, no se puede decir que ese manejo pueda continuar. Entonces, fuimos capaces de que se dieran cuenta de que el manejo de sus abuelos y de sus padres y de ellos mismos hasta determinado momento fue un manejo que dio lugar a lo que tenemos ahora, pero que ahora no estaban manejándolo así. Ahora el manejo había cambiado.
Entonces tenemos que ordenar ese manejo. Otra de las cuestiones importantes, la sociedad va cambiando porque hasta ahora el medio rural parecía que era, y pasa muchas veces todavía, yo tengo un cabreo enorme con lo de las setas, que todo el mundo puede ir a coger setas a donde le dé la gana, ¿no? Si no te ponen lo contrario, por ejemplo, ¿no? Parece que el medio rural, que que todo lo que no está cerrado es de todos, ¿no? Y tiene dueño. Bueno, pues esto lo decía en cuanto a que en una ciudad, en un territorio urbano, todo está completamente definido. Sin embargo, en el medio rural parece que no hay ninguna definición, parece que cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Entonces tenemos que coger esa conciencia y decirles, oye, tenemos que definirlo, tenemos que hacer un paisaje, tenemos que hacer una ordenación, no podemos hacer lo que queramos en donde queramos, ¿no? Y todo esto poco a poco va calando, ¿no? Todavía son muy rasos. Hombre, perder rentas siempre es fastidiado, ¿no? Sobre todo a lo mejor a gente que precisamente no es que le sobre, ¿no? Pero bueno, hay que buscar alternativas y consenso. Y poco a poco, sobre todo esa dinámica, ¿no? Esa entrar a formar parte de esa sociedad, ¿no? Ordenada, un poco más... claro, yo no quiero que me hagan al lado de mi casa. Muchos de ellos tienen el problema de los eucaliptos al lado de su casa, que también ayudó mucho, ¿eh? Que el vecino te plante eucaliptos justo pegados a tu puerta, te ayuda a entender que no todo vale, ¿no? Que no todo espacio es correcto para hacerlo bien, determinadas cosas. Yo te voy a poner en un apuro. Dime. Apagamos la cámara. No. Aquí todo queda grabado. No, quería que te mojaras ahí sobre una pregunta. ¿Tú crees que el futuro pasa necesariamente por los espacios protegidos o más por la gestión integral del territorio, aplicando la normativa ambiental que tenemos hoy en día? Totalmente. Un parque natural es una isla. Esto que os hablé de la zonificación lo indica claramente. O sea, si pasamos muy rápido por el plano de zonificación, pero si os fijarais, si vierais el plano de zonificación, veríais que zona de reserva y zona de uso limitado está en el corazón del parque. Los límites nos quedan por aquí y esto estaría aquí. Entre lo de fuera y esto tenemos una zona como de tampón, que es la zona de uso general. Y después tenemos el caos, por así decirlo, ¿no? Es zona que no entra dentro del parque. Esto claramente no tiene ningún futuro. El futuro pasa porque todo esté ordenado. Eso es lo que acabamos de hablar ahora mismo. ¿Para qué voy a ordenar muchísimo un espacio si dejo el caos alrededor? Ese caos me va a estar entrando. Hablábamos de invasoras, hablábamos de actividades económicas, hablábamos de actividades de recreo. Todo eso me va a venir, me va a entrar, ¿no? Lo que tenemos que tener es una conciencia del territorio general. Los ayuntamientos, las diputaciones, las comarcas, tenían que hacer planes de conservación del territorio en un continuo. ¿Qué zonas quiero para uso agrícola? ¿Qué zonas quiero para uso forestal? ¿Qué zonas quiero para uso ganadero? ¿Qué zonas quiero como zonas de expansión natural, biodiversa? ¿Qué economía quiero en la zona, ¿no? Constantemente estamos encontrándonos con actividades nuevas, con minería nueva, con actividades recreativas nuevas, ahora lo de los drones, o sea, mil cosas, ¿no? Constantemente están entrando elementos nuevos, ¿no? Si hacemos una sociedad en la que ya todos tenemos una conciencia ambiental, todo, nos da igual que esté en un parque natural o que no esté, voy a poder hacer lo mismo, yo creo que tendría mucho más sentido común. Y estoy de acuerdo, mirando las cosas, me llama la atención que yo trabajé en un parque natural, porque cuando no trabajaba en un parque natural, decía, qué tontería nombrar algo, ponerle un nombre a algo, ¿no? Si parece que llama más la atención, ¿no? Mi familia es de Corrubedo, y en Corrubedo tenemos un parque natural. Y desde que tenemos el parque natural nos están echando del pueblo, porque ahí viene más gente, y más gente, y más gente, ¿no? Y yo decía, si en vez de nombrar esto parque natural, tuviéramos todo el espacio, porque Corrubedo no es muy diferente a Xuño, o a Noia, o a otros puntos cercanos, ¿no? Si todo lo tuviéramos en el mismo nivel de conservación, la gente no vendría a este punto exclusivamente, ¿no? En parques temáticos y en polos de gentrificación también. Son polos de gentrificación totalmente. Y no solo eso, si además se convierten en parques temáticos. No sabéis cuánta gente nos viene preguntando qué puedo hacer. A ver, ¿dónde están las actividades? Llegan al parque y, a ver, esto es un parque, llegan actividades. O sea, y te viene la señora con los zapatos de tacón, o el señor con sus zapatos de no sé qué.
Bueno, ¿yo qué puedo hacer? Y tú le miras a los pies y dices, hombre, pues mira. Con ese calzado. Antes la vuelta así de cabello, claro. Lea un libro a la sombra de un Es carvalho. un chuletón de cachena. Bueno, Sí, sí. está. ¿Más ¿Más? preguntas? ¿Alguna otra ¿Alguna? cuestión? Sí, hace una pregunta más. ¿Crees? O sea, es muy difícil controlar las zonas que están más protegidas, la gente que puede pasar por ellas, que coja cosas, que se las lleve y todo esto. ¿No habría que ser algo más extremista en algún aspecto? Bien, te respondo brevemente. Mira, ¿sabes lo mejor que puedes hacer? Es que no lo conozcan. No darles facilidades para que lleguen y ya está. El 99% de la gente que va al parque no sale de un camino ni loco. Ni loco, o sea, si se mete en medio de un bosque, al cabo de 10 minutos están llamando al 112 que me perdí y a ver dónde estoy. ¿Qué es esto? Que esto está muy mal organizado, que fíjate, ¿dónde fui a dar? Que los árboles no tienen indicaciones de por sí Exactamente. que salir de aquí. Entonces, de un punto de partida hasta otro continuo, aunque ¿Cómo? sea el que se... no, pero digo un espacio de conservación continuo. Y en ese espacio, en el parque, por eso tenemos una red de senderos, porque queremos que la gente vaya por esa red de senderos, no vaya a otros sitios. Hay muchas superficies del parque que no visita nadie, y tenemos otras completamente llenas de Bueno, gente. Pedro Galán sí, seguro. Bueno, entonces, si no das a conocer dónde estás en esas cosas, das a conocer las cosas, porque eso es importante que la sociedad conozca lo que tenemos, ¿no? Es riqueza cultural para todos, ¿no? Pero no les ayudes a llegar allí, y no van, nadie, de verdad que no. Cada vez tenemos eso, más problemas con el tema de que la gente se pierde, se pierde, o sea, que sale así un poco del camino y ya está diciendo, uy, y además eso, qué mal organizado está, porque yo venía aquí, a ver, esto lo tenéis fatal. Hay un cartel cada 5 minutos, y papeleras, por ejemplo, papeleras. ¿Creéis que un parque natural tiene que tener papeleras? O sea, una papelera dentro de un parque natural es una guarrada, o sea, todo lo que traes, te lo llevas y ya está, o sea, huella cero, ¿no? Sí, o carteles, sí. Ahora mismo, si vais a Fragas, hay alguno de los senderos que tienen carteles interpretativos. Nosotros ahora mismo, desde aquí, somos completamente contrarios. ¿Qué pasa? Que eso lo hizo gente que todavía está en activo y no podemos ser radicales, ¿no? Es decir, oye, vamos a quitar todo esto que pusieron, porque bueno, hay que ser un poco respetuoso con las sensibilidades de compañeros que piensan de otra forma o tal. Pero ¿cuál es mi idea? Pues no poner ningún cartel interpretativo. Tú si vas a un espacio natural, hoy en día con la cantidad, con los medios de comunicación que tenemos, te lo traes preparado y si no, preguntas. Igual que otras de las deficiencias enormes que tenemos en Fragas es que el mayor centro de acogida de visitantes, que es en donde tengo yo mi oficina, allí en la carretera de Cabeiro, está dentro del parque. Eso es un error enorme. Eso tiene que estar fuera del parque, tú informas fuera del parque, dices qué zonas distintas del parque hay y desde allí decides a dónde vas y qué es lo que quieres ver. Pero no una vez que estás metido, y además metiste en el parque a un montón de coches, a un montón de gente que a lo mejor no quiere ver nada, o que quiere ver una cosita muy concreta que está muy lejos de allí, ¿no? ¿Sí? ¿Nada más Esto. preguntas? Bueno, pues muchísimas gracias.